Bienvenidos a la serie de conferencias virtuales Líderes apoyando a familias con niños antes y después de un desastre. Este es el tema de hoy. En los desastres entre las poblaciones más vulnerables y dependientes de apoyo y ayudas están los bebés y los niños con necesidades médicas especiales. Cuando ocurre un desastre en una comunidad, los primeros en dar la mano son los líderes de nuestra comunidad. Reconociendo su heroica labor, deseamos compartir recomendaciones para apoyar a familias con niños, con énfasis en familias con niños con necesidades médicas especiales. Esta serie de actividades es auspiciada por la Academia Americana de Pediatría y el capítulo de Puerto Rico de la Academia Americana de Pediatría. Saludos a todos y muy buenos días. Soy Nilka de Jesús González, presidenta del capítulo de Puerto Rico de la Academia Americana de Pediatría. Además nos acompaña la doctora Cindy Calderón, directora ejecutiva del capítulo, y Alejandra Vega, asistente del capítulo, quienes nos ofrecerán asistencia técnica durante esta sesión. En la mañana de hoy tendremos nuestra cuarta sesión de la serie de conferencias para líderes comunitarios apoyando familias antes y después de desastres naturales. Gracias a todos los que nos están acompañando nuevamente y a los que se están conectando por primera vez durante el día de hoy, bienvenidos. Como hemos mencionado en las sesiones previas, el propósito de esta serie de conferencias es proveerles a ustedes, los líderes comunitarios, herramientas para anticipar, prepararse, responder y recuperarse de forma efectiva de desastres naturales. Las sesiones previas sobre cómo prepararnos, las precauciones ante un desastre natural, el manejo de emergencias pediátricas antes y después de un desastre natural han estado fantásticas. Y en el día de hoy nos honra tener a la doctora Patricia Rodríguez Reyes, quien nos estará hablando sobre otro tema muy importante cuando hablamos de desastres, y es la prevención y el control de infecciones antes y después de un desastre natural. La doctora Rodríguez es infectóloga pediátrica, quien también conozco desde que era estudiante de medicina, y me siento orgullosísima de presentarla en la mañana de hoy. Ella hizo su adiestramiento en medicina en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Luego se adiestró como pediatra en el programa de residencia de pediatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Al completar su residencia, fungió por 2 años como profesora auxiliar del Departamento de Pediatría de la Universidad de Puerto Rico, y luego su interés en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades infectocontagiosas en los niños la llevó a continuar su adiestramiento haciendo una subespecialidad en infectología pediátrica en la Escuela de Medicina de la Universidad de Miami en el Sistema de Salud Jackson. Una vez completó su adiestramiento como infectóloga pediátrica en 2017, regresó a Puerto Rico, afortunadamente, para servir a su pueblo. Desde entonces, ella se ha unido a varias facultades médicas de hospitales en Puerto Rico y ha impartido educación en múltiples foros, tanto a profesionales de la salud como a padres y a la comunidad en general. Como parte de sus roles como infectóloga, cabe destacar que provee servicios bien especializados a poblaciones de pacientes con condiciones de alta complejidad, como son los pacientes inmunocomprometidos, pacientes de trasplante, pacientes con HIV. Asimismo, cabe señalar que ha colaborado con los esfuerzos de desarrollo y reforzar los programas de control de infecciones y el uso juicioso de los antibióticos en los hospitales donde labora. Es otro de sus intereses la medicina académica, y esto la llevó a que del 2018 al 2022 fuera directora asociada del programa de residencias de pediatría de la Universidad de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Y más recientemente nos complacen 2 grandes logros de la doctora. Uno, fue nombrada embajadora de prevención y control de infecciones de la Academia Americana de Pediatría y escogida como vicepresidenta de nuestro capítulo de aquí de Puerto Rico de la Academia Americana de Pediatría. Muchísimas gracias a la doctora Rodríguez por su colaboración con este proyecto y por su compromiso con la salud de nuestros niños. Esperamos que esta serie de conferencias les sea de mucho provecho y que juntos continuemos desarrollando estrategias que nos permitan prepararnos, responder y recuperarnos de desastres naturales en el futuro. Adelante, doctora Rodríguez, con su conferencia. Hola, muy buenos días. Muchas gracias a la doctora de Jesús por su presentación. Muchas gracias al capítulo por la invitación para compartir con ustedes este tema tan importante, ¿verdad? Lo que son el manejo de enfermedades infecciosas.
ante, ¿verdad?, momentos de emergencias o momentos de desastre. Como ya mencionó la doctora de Jesús, vamos a estar hablando sobre la prevención de control de infecciones en lo que son los momentos de desastres o emergencias. Vamos a estar hablando sobre los factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades infecciosas durante emergencias y desastres. Vamos a describir enfermedades infecciosas que pueden enfrentar en emergencias o desastres y discutir las intervenciones que podemos hacer para reducir el riesgo de la propagación de estas enfermedades infecciosas y algo un poco sobre el manejo de estos en estos momentos. Una emergencia es un evento repentino o urgente, inesperado, que requiere una acción inmediata, típicamente de un nivel muy pequeño. Ya cuando entonces hablamos de un desastre, es un evento calamitoso, especialmente uno que ocurre repentinamente y causa grandes pérdidas de vida, daños o dificultades. Un desastre es a una escala mucho mayor y tiene el potencial de causar la gran destrucción a escala de destrucción de las vidas y de las propiedades. Hay ciertos factores de riesgo que vienen junto con los desastres naturales que nos llevan a poder tener un riesgo aumentado de lo que son el desarrollo de enfermedades infecciosas o la propagación de estas enfermedades infecciosas. Y esto incluye el pobre acceso a agua limpia o agua potable, la pobre higiene que puede ocurrir, pobre acceso a lo que es el cuidado médico, el hacinamiento y los problemas con el alcantarillado, ¿verdad? Si no tenemos esta agua potable y no tenemos maneras de, ¿verdad?, de desperdiciar ¿verdad?, los desechos, pues esto va a poder llevar a un aumento de lo que son enfermedades infecciosas. Vamos a estar hablando, ¿verdad?, cuál es el impacto, ¿verdad?, de las enfermedades transmitidas por vectores que se pueden ver en aumento en lo que son los desastres naturales, las enfermedades que pueden estar asociadas con el hacinamiento, porque cuando tenemos personas que están pegados, ¿verdad?, por mucho tiempo en espacios pequeños, pues tenemos ¿verdad?, un aumento de lo que son los contagios a través de las diferentes maneras que las enfermedades infecciosas se transmiten. Y las enfermedades transmitidas por el agua es algo que nosotros vemos mucho por los desastres naturales, así sean huracanes, inundaciones, en donde tenemos aguas estancadas que no están fluyendo y esto puede llevar a lo que son transmisiones de enfermedades infecciosas. Vamos a hablar un poco sobre el control de vectores. Le pongo aquí el mosquito, ¿verdad?, el Aedes aegypti, que sabemos que es un mosquito que está muy presente en Puerto Rico, que transmite infecciones. Los desastres naturales, como son los huracanes, las inundaciones, son frecuentemente seguidos por una proliferación de mosquitos. En los huracanes particulares, ¿verdad? Usualmente lo que ocurre es que los mosquitos adultos pues no pueden sobrevivir el huracán, pero sí, ¿verdad? Los huevos que se han puesto en las aguas, vemos que entonces como más o menos a las 2 semanas empiezan a resurgir y a salir esos mosquitos, o sea que no es algo que necesariamente vemos inmediatamente el día después del huracán, pero más adelante entonces vemos que estos mosquitos resurgen y salen. Como les mencioné, ¿verdad? En Puerto Rico tenemos mosquitos que pueden transmitir algunos arbovirus, como son el dengue, el chikungunya y el Zika, y estos son endémicos para Puerto Rico, y sabemos, ¿verdad?, que pueden causar infecciones y problemas en nuestra comunidad. Para poder tratar de evitar lo que son, ¿verdad?, las picazones de mosquitos o que los mosquitos nos piquen, existen diferentes tipos de intervenciones que podemos hacer y uno de estos es el repelente de insectos. Hay diferentes repelentes de insectos que están presentes, ¿verdad? Aquí les pongo un listado de algunos que pueden ver en el lado izquierdo, ¿verdad?, de cuáles son los ingredientes activos de estos repelentes de insectos. Y básicamente, dependiendo del porcentaje de ese ingrediente activo, pues el porcentaje más alto pues lleva a un periodo más prolongado de protección. Es importante destacar, ¿verdad?, que existen algunos repelentes que son naturales, que esos no han sido comprobados, ¿verdad?, ni estudiados, y la efectividad de estos no se puede asegurar. Por lo tanto, estos son ¿verdad?, los ingredientes activos de los repelentes que se recomienda se utilice para tener un uso más efectivo y poder evitar entonces lo que es la picazón de los mosquitos a las personas. Voy a hablar un poco, ¿verdad?, sobre si tienes un bebé o un niño y cuáles son ¿verdad?, las diferencias sobre el repelente. Por ejemplo, es importante que repelentes no se utilicen en bebés menores de 2 meses de edad, ¿verdad? No se han comprobado que son seguros en esta población, así que no se deberían estar utilizando. Siempre es importante que lean las instrucciones del repelente cuando se está aplicando.
¿verdad? No solamente en los niños, en los adultos también, pero en los niños es sumamente importante porque tenemos que asegurarnos que evitemos contacto de repelente, por ejemplo, en las manos de los niños, porque ellos tienden a llevarse las manos a la boca y entonces pueden ingerir el repelente. No se podrían administrar en los ojos ni en la boca. Si tienes piel que está irritada, ¿verdad? Tienes un golpe o tienes alguna irritación en la piel, no deberían estar aplicando el repelente en esas áreas. También es importante que además del repelente, pues uno vista a sus hijos o sus niños, ¿verdad? Con ropa que cubra los brazos y las piernas, porque sabemos que entonces si esas áreas están cubiertas, pues el riesgo de que algún mosquito pueda picar en esas áreas es mucho más disminuida. Es importante que en niños que tienen menores de 3 años de edad no se usen productos de repelentes que contengan aceite de eucalipto de limón ni paramenatón diol, ¿verdad? Esto no debería ser utilizado en estos pacientes que tienen menos de 3 años de edad. Usualmente cuando le estamos aplicando repelente a los niños, los adultos, ¿verdad? Se aplican el repelente en las manos y luego entonces se las pasan ¿verdad? Por las áreas expuestas, ¿verdad? Para los niños para entonces aplicar ese repelente. También existe un tratamiento que se puede utilizar para la ropa, que es la permetrina. Esto se puede aplicar como las botas, pantalones, los calcetines. Hay tiendas que venden ropa, ¿verdad? Con ya el repelente puesto en la ropa. Esa permetrina usualmente, aunque se lave la ropa, pues dura unos lavados, la permetrina en los artículos de ropa. Y es importante siempre que estamos utilizando todos estos productos, seguir las instrucciones, ¿verdad? Del manufacturero, de cómo se deberían estar utilizando estos productos. También nosotros podemos preparar nuestras casas para que no entren los mosquitos, ¿verdad? Colocar las mallas para las ventanas y las puertas. Es importante ver si hay algún tipo de defecto en esas mallas que entonces hay que reparar para evitar que entonces por ahí entren los mosquitos. ¿Verdad? De tener disponibilidad, usar el aire acondicionado ayuda a disminuir el riesgo de que los mosquitos nos piquen, pero sabemos que eso en algunos desastres naturales, como son los huracanes, pues perdemos lo que es la electricidad y eso a veces es algo complicado. Tenemos que entonces también asegurarnos que no le demos el lugar donde estos mosquitos puedan poner sus huevos y en esto usualmente son las aguas estancadas, ¿verdad? O, ¿verdad? Que es importante entonces que por lo menos una vez en semana uno identificar, vaciar, voltear, ¿verdad? Y desechar todos estos objetos que contengan agua. A veces pueden ser los neumáticos, pueden ser cubos, pueden ser juguetes, pueden ser piscinas, los bebederos de los pájaros, floreros, algunos recipientes de basura. Esos son algunos ejemplos donde típicamente el agua se puede almacenar y es importante que nosotros vertamos eso para asegurarnos que los mosquitos no tengan la oportunidad de poner los huevos y entonces no tengamos esta propagación de los mosquitos que transmitan las infecciones. Es importante revisar tanto fuera como dentro de la casa para asegurarnos que podamos identificar y entonces corregir esto en todas las áreas necesarias. Voy a hablar un poco sobre lo que son enfermedades respiratorias y vamos a estar hablando más que nada de infecciones de las vías respiratorias. Las enfermedades respiratorias causadas por una variedad de microbios, la mayoría de ellas pueden ser virus, algunos bacterias. La manera que se transmite, la gran mayoría de ellos es a través de las gotas. Eso quiere decir que cuando uno estornuda o uno tose, ¿verdad? De esas secreciones salen estos microbios y entonces son capaces de infectar a otras personas. O sea que cuando tenemos una persona enferma o una persona que no está enferma, pues esta persona enferma tose o estornuda, está cerca de esta otra persona, entonces se puede contagiar. También puede haber transmisión a través de lo que es contacto, si la persona tiene, ¿verdad? Se sopla la nariz, estornuda en la mano y no se lava las manos y toca superficie, pues ahí van a estar los microbios y si esta superficie donde están los microbios la toca otra persona, pues entonces también es una manera de transmitir las infecciones, pero definitivamente a través de gotas es la manera más común de este tipo de transmisión de enfermedades respiratorias virales. Algunos de los síntomas que voy a estar describiendo aquí incluyen tos, estornudo, dolor de garganta, fiebre, pueden tener sibilancias o pitos, dificultad para respirar, sudores nocturnos, moqueos o pérdida de peso. ¿Verdad? Algunos de los síntomas que uno debería, que están presentes, ¿verdad? Que sugieren infecciones respiratorias que uno debería buscar evaluación médica, incluyen si estos síntomas están acompañados de fiebre, sibilancias o dificultad para respirar, porque esto puede
puede decir que está entonces el paciente desarrollando algunas complicaciones o necesita algún tratamiento adicional que requiere entonces la evaluación médica para poder hacer esa determinación. Así que estas personas que, ¿verdad? Que tal vez en el desastre natural vemos que empiezan con estos síntomas respiratorios, pero ya tienen estos otros síntomas, estos son señales de alerta que estas personas deberíamos tratar de ayudarlos a buscar ayuda médica para ver si entonces hay que hacer algún tratamiento adicional. También quería hablarle un poco sobre la tos crónica acompañada de fiebres o sudoraciones nocturnas o pérdida de pesos. Es importante que estos pacientes también tengan una evaluación médica porque ya entonces, cuando tenemos estos síntomas presentes, podemos estar hablando de otras infecciones como por ejemplo la tuberculosis, que es endémica en Puerto Rico y es sumamente contagiosa y hay un tratamiento bien específico para esta infección que requiere la evaluación médica para poder hacer el diagnóstico, el aislamiento de estos pacientes y el manejo. También es importante que si hay pacientes con enfermedades crónicas del pulmón, como puede ser asma, sabemos que muchos de nuestros niños en Puerto Rico tienen asma o COPD en los pacientes adultos, ¿verdad? La enfermedad crónica obstructiva pulmonar, estos pacientes se pueden complicar respiratoriamente cuando tienen infecciones de sus tractos respiratorios y es importante que también tengan una evaluación médica para asegurar que esto se puede evitar o si tiene alguna complicación poder identificarla y manejarla a tiempo. Para prevención de enfermedades respiratorias, pues podemos minimizar el contacto cercano entre personas con síntomas, ¿verdad? Si las personas tienen síntomas, deberíamos aislarlas para entonces así evitar que estas personas que no tienen síntomas o que no están enfermos se enfermen y poder tratar de controlar o que no haya un brote de enfermedades respiratorias. Ayudar a contener las gotas y esto es importante de la manera que uno, ¿verdad? Si va a toser, si va a estornudar, se cubra esa tos, se cubra ese estornudo. Luego de toser y estornudar se lave las manos, ¿verdad? Puede usar un pañuelo que sea desechable y botar una vez lo utilice el pañuelo al zafacón para evitar que entonces cuando uno estornude todas esas gotas salgan al ambiente y entonces tengan la oportunidad de contagiar a otras personas. El lavado de manos frecuente es sumamente importante, no solamente para prevenir infecciones respiratorias, esto previene todo tipo de infecciones. Así que le voy a explicar un poquito más adelante cómo ese lavado de manos debería ser para hacerlo más efectivo. Evitar compartir artículos de usos personales, ¿verdad? Esto incluye cepillos de dientes, vasos, cubiertos para comer, porque en esas secreciones, ¿verdad? De nuestra saliva, al nosotros estar enfermos, podemos transmitir esta enfermedad a otras personas si compartimos estos artículos de uso personal. Y la vacunación es sumamente importante, no solamente para evitar infecciones respiratorias, sino para evitar otro tipo de infecciones en momentos donde tal vez después de un desastre natural estamos todos juntos, hay mucho hacinamiento. El tener estas vacunas antes de que ocurra el desastre natural es de suma importancia porque hay varias vacunas que, ¿verdad? La meta de estas vacunas es prevenir enfermedades que son infecciosas, que son prevenibles a través de la vacunación. Ahora quiero hacer un hincapié porque estamos hablando sobre enfermedades respiratorias y ya entonces tenemos disponibles las vacunas de influenza de esta temporada, así que les exhorto que, ¿verdad? Que reciban sus vacunas, que den orientaciones sobre la importancia de la vacunación ¿verdad? Contra la influenza y también le hablo sobre la vacuna, ¿verdad? Del COVID-19, aún tenemos COVID-19 en nuestra comunidad, así que es importante que tengamos al día estas vacunas. Pues si hay personas que tienen síntomas, hay ciertas medidas que se pueden tomar para tratar de disminuir el riesgo de contagiar a otras personas. Ya hablé un poco de cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar para entonces evitar que esas gotas se transfieran a otras personas. Hablé sobre el uso de los pañuelos y desechar de los pañuelos desechables y desechar en la basura. El lavado de manos es sumamente importante. Y si hay personas que identificamos que están enfermas y están junto a otras personas que no están enfermas, pues separar a estas personas dentro de lo que sea posible para entonces así ayudar a disminuir el riesgo de transmisión de infecciones respiratorias. Voy a hablar un poco sobre diarreas y vómitos, en específico gastroenteritis. Esto es algo que comúnmente se puede ver, ¿verdad? En momentos de emergencias o de desastres naturales posterior a ello. La gastroenteritis es una inflamación del sistema gastrointestinal, del estómago y de los intestinos. Es una infección que puede ser causada por una variedad de microbios. Esto incluye virus, bacterias o parásitos, virus siendo los más comunes y luego las bacterias. Y los parásitos también se pueden ver presentes definitivamente, pero no son tan comunes.
Los microbios que causan gastroenteritis se encuentran en las heces y los vómitos de personas infectadas, ¿verdad? Que si vamos a suponer una persona que tiene gastroenteritis, no se lava bien las manos luego de ir al baño, prepara comida, pues eso es una manera que se puede transmitir la gastroenteritis a otras personas. También si las personas tienen, ¿verdad?, las manos con los microbios y tocan alguna superficie, pues esto es otra manera que se pueden contagiar las personas cuando tocan esa superficie que contienen los microbios. Los animales, ¿verdad? Por ejemplo, carne cruda, el pollo crudo, los huevos crudos, son algunas de, ¿verdad?, de las comidas o que se pueden utilizar, que pueden llevar a lo que es la transmisión de enfermedades gastrointestinales infecciosas. Como les mencioné, los brotes ocurren con más frecuencia donde hay más personas en áreas pequeñas, ¿verdad? Muchas personas juntas en áreas pequeñas, pues entonces aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas, incluyendo las gastroenteritis infecciosas. ¿Cuáles son algunos de los síntomas de gastroenteritis? Esto incluye diarrea, vómitos, dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular o dolor abdominal. ¿Verdad? Hablando de gastroenteritis, hay diferentes severidades que uno puede tener, desde una enfermedad bastante leve hasta una enfermedad bastante severa. La mayoría de las personas se recuperan sin problemas a largo plazo. La mayoría de las gastroenteritis son enfermedades que se autolimitan, ¿verdad? Que el cuerpo mismo las trata. Lo importante es que esto puede causar deshidratación y eso es lo que vamos a hablar porque cuando estamos hablando de la gastroenteritis, el manejo importante es identificar si hay personas que están deshidratadas y que han tenido pérdidas de las minerales del cuerpo, que entonces necesitan intervenciones adicionales. Personas que están en un mayor riesgo de que esto ocurra incluyen los bebés, los niños pequeños, los ancianos y las personas que tienen discapacidades, pues tienen un riesgo aumentado a desarrollar deshidratación o pérdida de los minerales del cuerpo cuando tienen un diagnóstico de gastroenteritis infecciosa. Aquí le voy a hablar un poco sobre cómo poder identificar y qué signos podemos ver en estas personas que tienen deshidratación severa. Podemos tener personas que están letárgicas, ¿verdad? Que no responden, que no se despiertan, que están como confundidos, pueden tener un pulso débil, tener dificultad respiratoria, los ojos se ven como hundidos, no pueden beber, ¿verdad? No pueden tomar líquido o cuando toman como que no lo pueden hacer efectivamente. Entonces, cuando le pellizcas la piel, en vez de esa piel retroceder rápidamente, como usualmente debe ser, esa piel se queda como retrocediendo muy, muy lentamente. Y entonces todo esto son signos de deshidratación severa. Pacientes que nosotros identifiquemos esto necesitan estar en un hospital, ¿verdad? Necesitan una intervención adicional que no se puede ofrecer si no es en un área, ¿verdad?, donde le pueden hacer laboratorios, hidratación por vena, para poder monitorearlos bien de cerca. Si tienes algo de hidratación, pues puedes tener los ojos hundidos, el pulso rápido, irritable o inquieto, ¿verdad? El paciente puede estar bien sediento y está bebiendo mucho líquido y el pellizco de la piel pues retrocede lentamente. Estos pacientes también, ¿verdad? En general es recomendable que se puedan hidratar, ¿verdad?, en lo que es un hospital y puedan ser evaluados porque pueden pasar a lo que es deshidratación severa y más si el paciente continúa con los vómitos y las diarreas, es importante pues entonces esa evaluación médica. Si el paciente no tiene signos de deshidratación moderada o severa, pues el paciente podría ser candidato de lo que es terapia de rehidratación oral, ¿verdad? La rehidratación es sumamente importante en lo que es la gastroenteritis. Cuando estamos hablando de pacientes que entonces sí se le pueden, o personas que se le pueden dar hidratación oral, es importante que el líquido que estemos utilizando no tenga un contenido alto de azúcar, ¿verdad? Hay unas formulaciones y hay unos líquidos específicos que se usan para la rehidratación oral en pacientes pediátricos, en pacientes adultos. Es importante ofrecer esta terapia de rehidratación oral con frecuencia. Uno tiene que ver la cantidad de diarreas y vómitos que está teniendo la persona para poder reemplazar esas pérdidas, además de los requisitos de líquidos que tengan a diario los pacientes, para asegurarnos que mantengamos hidratado el paciente y reemplazando esas pérdidas que el paciente está teniendo por esos vómitos y esas diarreas. Es importante cuando los vómitos resuelvan, el paciente se esté sintiendo mejor, continuar con esa dieta regular.
No deberíamos tener los pacientes en unas dietas estrictas por mucho tiempo porque eso puede llevar a otros problemas a más adelante. Los infantes que están lactando deberían continuar lactando. La lactancia, ¿verdad?, que se le ofrece a los pacientes, le ofrece hidratación, ¿verdad?, a los pacientes infantes que están lactando le ofrece hidratación y le ofrece algunas protecciones para tratar de evitar lo que son ¿verdad?, enfermedades infecciosas a los pacientes lactados. Ya le hablé un poco de lo que son las terapias con líquidos intravenosos. Estos son con pacientes que tienen deshidratación severa a moderada y deberían ser administrados en el hospital porque hay que monitorear a estos pacientes, asegurar que la hidratación que estemos dando es efectiva y que las sales del cuerpo, ¿verdad?, esos minerales estén estables como deberían estar. Aquí le pongo una tablita sobre lo que es la rehidratación. Básicamente es por peso, esto es por la rehidratación oral, más o menos te dicen cuáles son los líquidos mínimos, ¿verdad?, al día que requieren los pacientes por su peso y, ¿verdad? Y entonces las onzas de la solución que le había hablado para diarreas que son leves. La prevención es importante, ¿verdad? Como todas las cosas o todos los diagnósticos infecciosos, si podemos prevenirlos, es lo que queremos hacer. Hablé un poquito sobre lo que es la seguridad alimentaria. Si usted está enfermo, usted tiene gastroenteritis, usted no debería estar preparando comida. Hay que entonces asegurarse que la comida esté guardada de una manera que no esté expuesta o que pueda desarrollar, ¿verdad?, contagiarse con algún tipo de microbio que pueda entonces a su vez causarle infecciones a estas personas que están comiendo estos alimentos. Y el lavado de manos siempre lo menciono y lo menciono mucho porque es sumamente importante para evitar lo que son infecciones, incluyendo las infecciones gastrointestinales. Evitar el contacto con superficies que potencialmente pueden estar contaminadas y nuevamente separar las personas que están enfermas con síntomas de gastroenteritis infecciosos de las personas que no están enfermas. Voy a hablar un poco sobre la fiebre. Y la fiebre, ¿verdad?, es algo que sabemos que pueden acompañar enfermedades infecciosas. No necesariamente una fiebre es una emergencia todas las veces que está presente. La fiebre, ¿verdad?, es un mecanismo que el cuerpo tiene para protegerse, ¿verdad? Cuando está expuesto a algún tipo de microbio o está contagiado con algún tipo de microbio, tenemos algún tipo de infección. El cuerpo aumenta la temperatura para tratar de neutralizar o eliminar ese microbio. Pero en algunos instantes es importante si la fiebre está presente, acompañada, por ejemplo, de que el paciente se ve muy enfermo, que está bien soñoliento, está muy inquieto, muy quisquilloso, el paciente se ve enfermo, pues entonces definitivamente ahí hay que buscar ayuda, hay que buscar una evaluación médica y asegurarse que no hay una infección más severa que requiera algún tratamiento adicional. Por ejemplo, si el paciente tiene el cuello tieso, tiene dolor de cabeza severo, estas son razones para entonces ir a buscar ayuda si el paciente tiene fiebre junto con estos síntomas. Los pacientes inmunocomprometidos, como tienen un sistema inmunológico que no puede combatir infecciones de la manera más eficaz, es importante que si tienen fiebre tengan una evaluación médica para asegurarnos que no hay una infección más severa que requiere tratamiento. Si la fiebre está acompañada de convulsiones, también hay que buscar ayuda. En pacientes que tienen menos de 3 meses, que tienen una temperatura de 100.4 grados Fahrenheit o más, deberían buscar evaluación médica, porque estos pacientes tienen un riesgo aumentado de tener infecciones bacterianas serias que requieren tratamiento médico adicional, entiéndase antibióticos, y requieren hacer pruebas diagnósticas para asegurarnos que estas infecciones no estén presentes. Si la temperatura sube de más de 104 en ocasiones repetidas, deberíamos buscar ayuda médica. Si la fiebre persiste por más de 24 horas en un niño menos de 2 años, deberíamos buscar ayuda médica. Y si la fiebre persiste por más de 72 horas en personas, pues deberíamos hacer una evaluación más extensa a ver por qué esta fiebre aún está presente. Voy a hablar un poco sobre qué herramientas podemos utilizar para prevenir las enfermedades que son transmisibles después de un desastre natural. Habíamos hablado sobre la importancia de tener acceso a agua potable, el saneamiento, tener un sistema de vigilancia o alerta temprana, ¿verdad? Si nosotros podemos identificar que hay un aumento de ciertas infecciones o enfermedades infecciosas, pues podemos hacer intervenciones para ayudar a disminuir que esto no se siga propagando a través de la comunidad.
tener, ¿verdad?, planificación del sitio, cómo podemos, ¿verdad?, si necesitamos aislar a personas, cómo las podemos aislar, cómo las podemos separar en momentos de que si identificamos que estamos teniendo ese aumento en lo que es algún tipo de enfermedad infecciosa. Tratar de tener atención primaria de la salud, ¿verdad?, tener acceso a cuidados de la salud cuando sí sean necesarios para que estos pacientes que sí tienen enfermedades infecciosas, que están más complicadas o que requieren cuidado médico, pues tengan acceso a esto. Y como ya le había mencionado, la inmunización es sumamente importante, tener nuestras vacunas al día, asegurarnos que tengamos esas vacunas para asegurarnos que pues tengamos esa protección antes que el desastre ocurra. Voy a estar hablando un poco sobre el agua potable. Si sospecha que el agua no es segura o se ha anunciado que el agua no es segura, pues no puedes utilizar esa agua para tomar, para hacer hielo, para preparar fórmula de bebé. No debes utilizarla para ni lavarse las manos, ni los trastes, ni los dientes, ni lavar comida, porque sabemos que es un agua que no es segura y todos ¿verdad? Estos mecanismos, nosotros pues vamos a tener contacto con esa agua si la utilizamos y entonces corremos el riesgo de poder desarrollar algún tipo de infección, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer para asegurar el agua? Pues si el agua no es segura, la podemos hervir, se pueden usar desinfectantes o se pueden usar filtros. Para hervir el agua se debe utilizar agua clara, ¿verdad? Si el agua está turbia, no se debe utilizar o esperar que el agua, ¿verdad? Básicamente la turbidez se ponga al fondo y entonces cogemos el agua clara que está arriba. Se debe hervir por 1 minuto luego de la ebullición aquí en Puerto Rico, pero hay que notar que si estamos en un lugar que la altura es más, debería entonces hervirse por 3 minutos. Si el agua está turbia, como le dije, pues primero podemos esperar que lo turbio se ponga al fondo. También la podemos fijarla a través de un paño limpio, una toalla de papel, un filtro de café para entonces remover esos escombros que la están haciendo turbia. Luego que hervimos el agua, tenemos que permitir que el agua se enfríe y debemos almacenar esta agua hervida en recipientes limpios y desinfectados con una tapa hermética. Desinfección es otra manera que podemos hacer el agua segura. Si no tiene, ¿verdad?, acceso a agua embotellada y no es posible hervirla, pues entonces desinfección es otro de los mecanismos que tenemos para poder hacer el agua segura. Se pueden hacer pequeñas cantidades de agua que sean seguras usando un desinfectante químico que puede ser blanqueador de cloro doméstico sin perfume, yodo o tabletas de dióxido de cloro. ¿Verdad? Por cada 8 gotas ¿verdad?, de lo que es el blanqueante, por cada galón de agua, pues se le echan 8 gotas en general. Y eso es ¿verdad?, del blanqueante que tenemos aquí en Estados Unidos, porque en Europa hay otras concentraciones y entonces se utilizan ¿verdad?, otras cantidades que esas están bastante disponibles, ¿verdad?, en el CDC para, ¿verdad?, cuáles son las raciones que se debe usar de blanqueante al agua. Los filtros. Uno debería elegir un filtro que tenga un tamaño de poro que sea suficientemente pequeño, una micra o menos, para eliminar parásitos como son la giardia y el Streptosporidium. Los filtros de agua portátiles no eliminan virus y bacterias en su gran mayoría. Es importante que siempre que estemos usando filtros, leamos atentamente y sigamos las instrucciones del fabricante del filtro para asegurarnos que estemos utilizando de la manera más efectiva, ¿verdad?, que es como se diseñó ese filtro para ser utilizado. Después de filtrado, es importante entonces también nosotros añadir algún desinfectante porque, como mencioné, la mayoría de los filtros no eliminan virus y bacterias y pues tenemos que entonces también asegurarnos que podamos eliminar los virus y las bacterias para que esa agua sea lo más segura posible para tomar. La higiene personal es sumamente importante también durante una emergencia. La buena higiene personal y el lavado de manos son aspectos críticos para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades infecciosas. Yo sé que he mencionado el lavado de manos muchas veces y la razón es porque es sumamente importante. Sabemos que el lavado de manos es efectivo en disminuir transmisión de enfermedades infecciosas de piel, respiratorias, gastrointestinales. En realidad, básicamente todas las infecciones, el lavado de manos nos ayuda a disminuir la transmisión. Pues, ¿cuándo nos deberíamos estar lavando las manos? Las manos nos deberíamos estar lavando antes de preparar la comida, cuando vas a comer, antes de atender a alguien enfermo, cuando vas a tratar una cortadura o una herida, ¿verdad? Luego que tengas tus manos contaminadas, vamos a suponer que estás tratando a un paciente o una persona, lo estás ayudando o ayudaste a una persona que estaba enferma, es importante lavarnos las manos. Después de ir al baño deberíamos lavarnos las manos siempre, después de cambiar un pañal o limpiar a un niño que haya ido al baño.
Después de uno soplarse la nariz, toser o estornudar para disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades respiratorias. Después de tocar animales o sus alimentos o excrementos de los animales. Después de manipular comida o los bocadillos para mascotas, es importante lavarnos las manos y luego de tocar basura. El lavado de manos. Pues, ¿cuál es la manera más efectiva de lavarse las manos? Uno debe primero mojarse las manos con agua corriente y agua que sea limpia. Deberíamos entonces aplicar jabón formando espuma, ¿verdad? Y una vez, ¿verdad? Con las manos mojadas formamos esa espuma y deberíamos frotar esa espuma por todas nuestras manos, ¿verdad? Tiene que incluir todas las áreas de las manos. Por arriba de las manos, por debajo de las manos, por las uñas, entre medio de los dedos y tenemos que frotar por lo menos por 20 segundos. Una vez terminemos ese proceso de frotar, deberíamos enjuagar las manos en agua corriente y limpia de vuelta. Y una vez esto se complete, deberíamos secarnos las manos, así sea con una toalla limpia o con el aire, ¿verdad? El lavado de manos es muy efectivo, ¿verdad? Con agua y jabón, pero si no hay agua y jabón disponible, se puede utilizar un desinfectante para manos que contenga por lo menos un 60% de concentración de alcohol. Cabe destacar que algunas enfermedades infecciosas no se eliminan por el uso de desinfectante a basado de alcohol, sí que si tenemos disponibilidad de poder lavarnos las manos con agua y jabón, entre medio de lavarnos las manos con desinfectante a base de alcohol, pues es importante que podamos hacer eso también. Voy a hablar un poco sobre los cuidados de herida. Sé que habían hablado en algunas de las otras presentaciones, pero esto también es importante porque si tenemos heridas abiertas, tienen el potencial de poder infectarse y por lo tanto el cuidado que se ofrezcan a esto es de suma importancia. Es importante si tenemos heridas abiertas que evitamos el contacto con aguas de inundaciones para evitar que se puedan contagiar con algún tipo de enfermedad infecciosa que puedan haber en esas aguas de inundación. Mantener las heridas abiertas lo más limpias posibles, lavándolas cuidadosamente con agua limpia y con jabón. Una vez limpiemos las heridas con agua limpia y jabón, debemos cubrir las heridas abiertas y limpias con vendajes a prueba de agua para reducir la probabilidad de infección, o sea, reducir la probabilidad de que pueda entrar algún tipo de infección, alojarse ahí y causar una infección de piel o una infección entonces más extensa. Es importante que ciertas heridas requieren el cuidado médico inmediato, ¿verdad? Y estos son heridas, por ejemplo, que tengan signos de infección, como una herida que se ponga roja, que se inflame, que tenga secreciones, o si tienes otros signos de infección, como puede ser fiebre, mucho dolor, dificultad para respirar, palpitaciones, o si sientes confusión o aturdimiento. Búscame atención médica tan pronto como sea posible cuando tienes una herida que tenga objetos extraños, entiéndase como tierra, madera, metal o otro tipo de objeto enterrado en la herida. Si la herida fue provocada por una mordedura de un animal, si la herida fue causada por un objeto punzante sucio, si la herida está infectada, ¿verdad? Como habíamos hablado anteriormente, o tiene signos de septicemia, que son los signos como confusión, desorientación, dificultad para respirar, palpitaciones, fiebres, escalofríos, mucho dolor, malestar o piel fría, húmeda o sudorosa, ¿verdad? Que esto ya es una infección bien severa que requiere atención médica, requiere uso de antibióticos y necesitará ser atendida en un hospital. ¿Verdad? Hemos hablado un poco sobre las vacunas, pero voy a hablar aquí un poco más de lo que es el cuidado de las heridas, sobre la vacuna que protege contra el tétano. Y el tétano es ¿verdad? Una enfermedad que está causada por una bacteria que típicamente entra al cuerpo a través de una herida de la piel. Y entonces, personas que no han sido vacunadas contra el tétano y tienen algún tipo, ¿verdad?, de herida, que es una herida más severa o una herida que está contaminada con heces, con tierra, con saliva, pues tienen un mayor riesgo de poder contraer y tener infección por tétano. Y por lo tanto es importante que estos pacientes vayan a buscar atención médica para asegurarnos que si tienen sus vacunas, las tengan al día y tengan la cantidad de vacunas necesarias para protegerlos contra el tétano. Y si no las tienen, pues entonces recibir la vacuna y unos medicamentos que son importantes para tratar de ayudar a prevenir el tétano. Aquí en forma de recordatorio tenemos, ¿verdad?, los grupos de
de personas que usualmente se recomiendan las vacunas de tétanos de rutina. Tenemos la vacuna de TAP que se recomienda en niños jóvenes. Esta se da a los 2, 4, 6 meses, entre los 15 a los 18 meses y entre los 4 y a los 6 años. Luego, para los pacientes adolescentes, entre los 11 y 12 años de edad, se le da una dosis de refuerzo que se da con la vacuna de TDAP. Y cada 10 años, nosotros los adultos deberíamos estar recibiendo una vacuna de TD o TDAP. Si tienen alguna pregunta o comentario, les agradezco su tiempo. Y nada, esto dado concluido la presentación sobre enfermedades infecciosas en torno a lo que son emergencias o desastres naturales. Muchísimas gracias, doctora, por esa conferencia. Estamos esperando a la doctora de Jesús que se una. No sé si tiene el micrófono apagado o está en transición. Hemos abierto las preguntas de postprueba para que las personas las puedan contestar. Vamos a darle unos minutitos. Pueden escoger el botón de poll que aparece en su barra de control y les va a aparecer para que ustedes puedan contestar. Queremos compartir estos conocimientos que hemos tenido en la mañana de hoy. Doctora, comentando así de lo que usted está hablando, queríamos destacar que usted hable un poquito de la importancia de identificar en los bebés y en los infantes la deshidratación, porque en esos casos usualmente pueden estar deshidratados severamente, aun cuando todavía no tienen síntomas externos claros, porque estos niños se deshidratan con mucha rapidez. ¿Qué reacción o qué medidas deben tomar los padres o las personas que están a cargo de, ¿verdad?, de un grupo de personas que estén en su refugio, ya sea en su hogar, en un refugio oficial, en su comunidad, para evitar esto? Sí, los infantes, como usted muy bien mencionó, tienen un riesgo aumentado de deshidratación y deshidratación más rápida, ¿verdad? Cuando tienen vómitos y diarrea. Así que si vemos que los pacientes infantes no están tolerando, ¿verdad?, su fórmula, su lactancia, su comida, tienen persistencia, ¿verdad?, de eventos de diarrea y vómitos, pues estos nosotros deberíamos llevar la evaluación más rápido porque a donde, ¿verdad?, donde una sala de emergencia, evaluación donde médico, para asegurarse que, ¿verdad?, que no tengan lo que, o no desarrollen deshidratación y poder tratar de ver y poder evitarla. Gracias, doctora. También quería que nos hablara un poquito sobre cuando estamos en hacinamiento, esas medidas que hay que tomar como, ¿verdad? Detalles que hay que prestar atención cuando identificamos, tal vez tenemos un grupo de personas en un refugio, ya sea un oficial o en el hogar, empiezan con vómitos y diarreas. ¿Qué medidas podemos tomar para realmente controlar el contagio? Ok, si tenemos personas que están infectadas y personas que no tienen signos de infección, deberíamos tratar de separarlas físicamente, ¿verdad? Si estamos, por ejemplo, en una casa, pues tratar de utilizar, ¿verdad?, un cuarto para las personas que no tienen síntomas de infección y entonces otro cuarto para las personas que sí están demostrando sus síntomas de infección, pues en un refugio más grande, pues también hacer como áreas, ¿verdad?, que uno pueda identificar desde antes que esta área es la que vamos a utilizar para personas que están demostrando síntomas de infecciones y hacer lo que se llama como un corte, ¿verdad? Porque si tenemos personas con síntomas de infecciones gastrointestinales, pues estas las podemos poner juntas. Si tenemos personas con síntomas de infecciones respiratorias, pues entonces estas en otra área, dentro de lo que se pueda, ¿verdad? Porque sabemos que la separación física pues va a ayudar a disminuir el riesgo de transmisión de infecciones. En adición, el lavado de manos es sumamente importante, ¿verdad? Tener acceso a agua limpia, a desinfectantes, entonces, sino en base de alcohol, para poder entonces hacer lavado de manos frecuente, particularmente, ¿verdad?, en esos momentos que había mencionado, luego de toser en las manos, luego de manejar pacientes con, ¿verdad?, con algún tipo de secreciones que pueden estar infectadas, y hacer ese lavado de manos frecuente es sumamente importante. En el uso de desinfectante, quería enfatizar, doctora, la importancia que a veces las personas no saben. Cuando usted se pone esa mezcla de sanitizer, como le decimos en buen español,
Es bien importante que lo frote entre todos los dedos y en todas las manos hasta que se evapore completamente. No es echarse un chorrito, mover las manos y seguir andando, no, porque su efecto va a ser mayor si usted toma el tiempo de dejarlo que se seque sobre sus manos para causar la desinfección y si lo utiliza adecuadamente entre todos los dedos y el dedo pulgar. Es bien importante esa técnica, igual de importante cuando lavamos las manos, como la doctora bien describió, tomar ese tiempo, esos 20 segundos para que ese jabón haga el efecto de eliminar esas bacterias o esas partículas de virus de las manos. Igualmente, las perillas de las puertas. Si usted tiene una persona infectada en su grupo, una de las cosas que podemos hacer es tratar de indagar cuál puede ser la causa de ese vómito, de esa diarrea, indagando cuál fue su fuente de agua, cuál fue su fuente de comida. Y si identificamos una fuente contaminada, también eliminarla, además de tomar las precauciones, ¿verdad? De aislar a esa persona para que no siga el contagio. Y especialmente las personas que estén alrededor de esa persona en específico, si es en el hogar suyo, las personas que más contacto tienen, o si es un refugio, las personas que están alrededor, porque sabemos que en los refugios compartimos el mismo espacio, el mismo aire y los mismos baños. Otro área bien importante es, como la doctora dijo, cuando se va a preparar alimentos, fórmula de bebé, comida de bebé, de los niños, no se deben usar los baños. Sabemos que en experiencias pasadas a veces llegábamos y estaba todo el mundo en el baño preparando fórmulas, pues porque ahí había agua o qué, pero no es el lugar adecuado porque es una de las áreas donde puede haber más contagio del alimento. Debe ser en áreas específicas que estén bien limpias antes de hacer la preparación de esos alimentos. Estoy viendo que no nos pusieron preguntas ni en Sí, el chat ni en el question and answers. doctora Calderón, aquí estoy de vuelta. Mis Ay, disculpas que tuve gracias. problemas con el micrófono transfiriéndome de un sistema al otro. ¿Verdad? Y nuevamente, como mencionó la doctora Calderón, quería agradecer muchísimo por esa excelente presentación de la doctora Rodríguez. Dos o tres preguntitas más que sí, ¿verdad? Nos surgen cuando tenemos, ¿verdad? Que los pacientes regularmente nos preguntan y las familias, en preparación a un desastre natural, ¿se debe tener un antibiótico disponible en el hogar? Doctora Rodríguez. Doctora, está en mute. Perdón, sí. El uso, ¿verdad?, de antibióticos es algo que debería ser prescrito por, ¿verdad?, por un cuidador de la salud, ¿verdad?, por su pediatra, ¿verdad?, algún médico que evalúe al paciente, que determina la necesidad de utilizar ese antibiótico, ¿verdad? Por lo menos en los pacientes pediátricos, muchas de las infecciones que ocurren pueden ser infecciones virales, que los antibióticos no tienen, ¿verdad?, ningún tipo de rol en eso. Sí que mi recomendación es, si usted entiende que el paciente o la persona que usted está ayudando requiere el uso de un antibiótico, debería hacer una evaluación médica para asegurarnos que estemos utilizando el antibiótico correcto para tratar la infección correcta y asegurarnos que el antibiótico esté indicado en ese momento. Fantástico, muchas gracias, doctora. Otra pregunta. Cuando usted hablaba de las vacunas, nos comentaba que era importante para prevenir infecciones, sobre todo en escenarios donde hay mucho hacinamiento, conglomerado de gente. Cuando hablamos de poblaciones especiales, como algunas de las que usted ¿verdad? Atiende, de pacientes con las defensas bajas, pacientes inmunocomprometidos, el paciente ya está cubierto con las vacunas que regularmente vemos ¿verdad? Como hablamos aquí en Puerto Rico, en la hoja verde, o nosotros como líderes comunitarios debemos estar promoviendo algunas otras vacunas más allá, ¿verdad?, de la época, como en este caso influenza y COVID, cuando usted las mencionó. ¿Verdad? Nosotros con los pacientes que tienen algún tipo de problema o tiene compromiso de su sistema inmunológico, tratamos de siempre tener sus vacunas al día. Y no solamente son las vacunas que solamente se usan de rutina, estos pacientes muchas veces requieren vacunas adicionales, ¿verdad? A los que típicamente se utilizan por sus edades, ¿verdad? Por su condición médica. Así que es bien importante promocionar y promover más que nada lo que es el uso de las vacunas en estos pacientes, porque al ellos ser inmunocomprometidos, el riesgo de ellos tener infecciones es mucho más aumentada, y no solamente el riesgo de tener infecciones es aumentada, sino el riesgo de las complicaciones por estas infecciones.
mayores. Y por lo tanto, tratamos de darle todo el beneficio posible de tener esas vacunas que ellos requieren y ellos necesitan. Así que definitivamente la contestación es sí. Pienso que, ¿verdad?, que todos en la comunidad nos podemos ayudar a asegurarnos que nuestros pacientes tengan sus vacunas, no solamente de temporada, sino las vacunas de rutina y las vacunas adicionales que pueden ser recomendadas dependiendo de los diferentes diagnósticos que existan en los pacientes. Perfecto, muchas gracias. Y por último, ¿verdad? Hablaba de la gastroenteritis y que debemos tener algunas de estas soluciones hidratantes para esos escenarios en particular. ¿Nos puede comentar un poco sobre qué le debemos recomendar a las familias que tengan en el hogar? ¿Cuáles son algunas de estas soluciones que, ¿verdad?, que las familias pudieran tener cuando tienen niños en su familia? ¿Verdad? Estas soluciones las venden típicamente en las farmacias, son soluciones así mismo que dicen, en inglés usualmente dicen Oral Rehydration Solutions. Y entonces lo que sí quería mencionar, que no mencioné durante la presentación, ¿verdad? Más o menos lo hablé, pero es que no contengan, no puede ser cualquier líquido, ¿verdad? Como por ejemplo los jugos contienen mucho azúcar y no contienen necesariamente todos los minerales que se pierden cuando tenemos diarreas y vómitos. Y por lo tanto, no son los que se deberían utilizar porque no estamos reemplazando todo lo que el paciente requiere. Otro de los líquidos que no se recomienda que se utilicen son los líquidos que se usan como energizantes cuando uno hace ejercicio. Primero que nada, los pacientes pediátricos, a veces esos contienen cafeína y no deberían ser utilizados. Y a veces el contenido de azúcar de estos también es bastante elevado. Y entonces no van a estar recibiendo todos los minerales que requieren, ¿verdad?, que se pierden cuando uno tiene vómitos y diarrea. Doctora, Muchas también gracias, tenemos, perdone, doctora, tenemos disponibles las preguntas del poll, que si las quiere discutir para que ellos puedan ver las mejores respuestas. Claro que sí. Déjame regresar. Ok, aquí están algunas de las referencias que utilicé y entonces las preguntas. Los repelentes de insectos más efectivos son los naturales. Esto es falso, ¿verdad? Como había mencionado, los repelentes naturales en realidad no han sido estudiados, así que no se sabe la efectividad de estos. Los filtros pequeños para agua son sumamente efectivos en remover parásitos como giardia, y esto es cierto. Lo que no son efectivos los filtros, ¿verdad?, en general son para remover viruses y bacterias. Giardia es un parásito. Para desinfectar el agua se puede utilizar blanqueador con concentración de 5 a 9% de hipoclorito de sodio, 8 gotas por cada galón de agua, y eso es, ¿verdad?, cierto. Eso es la concentración del hipoclorito de sodio que usualmente hay aquí en los Estados Unidos, y por cada galón se utilizan 8 gotas del blanqueador. Una temperatura rectal de más de 100.4 en un paciente de 3 meses o menos debería ser evaluado con prontitud para descartar infecciones severas, y esto es cierto. Los pacientes menores de 3 meses tienen ¿verdad?, los pacientes infantes o los pacientes recién nacidos tienen un riesgo aumentado de tener infecciones severas. Y a veces los únicos síntomas que presentan son fiebre, y por lo tanto es sumamente importante, si tenemos un paciente de menos de 3 meses que tiene esta temperatura o más, debería ser evaluado por un médico o un pediatra para asegurarnos que no tenga una infección severa que requiere un tratamiento adicional. Y los virus gastrointestinales son poco común y poco contagiosos, y esto, ¿verdad?, totalmente falso. Los virus gastrointestinales son bastante común y son sumamente contagiosos. Doctora, otras fantástico. condiciones contagiosas que luego pueden soler ocurrir cuando estamos en hacinamiento son las infecciones en piel, como es el escabiasis y el impétigo. ¿Qué recomendación tiene con relación a cómo manejar y cómo controlar esas infecciones en los centros de, ¿verdad?, que se convierten en shelters, que pueden ser unos refugios en el hogar, cuando hay muchas personas conviviendo juntas, o en una oficina? Una de las cosas más importantes, ¿verdad?, cuando estamos hablando de control de infecciones es poder identificarlas, ¿verdad? Saber cómo se ven esas infecciones y saber que estamos, ¿verdad?, un diagnóstico de escabiasis o tenemos un diagnóstico de una infección de piel como es el impétigo, porque el tratamiento es algo diferente. Así que una vez se identifique, tenemos que también aislar a estas personas, porque es algo que es sumamente contagioso, ¿verdad? Se pasa de persona a persona. Y entonces emplear lo que es el tratamiento efectivo para estas, porque una vez entonces estas infecciones estén tratadas, estén curadas, pues ya no, el paciente no posee riesgo de transmitírselo a otras personas. Nuevamente, lavado de manos es sumamente importante. El cubrir, ¿verdad?, en el caso del impético, si tienes un área con impético, cubrir esa área luego de ser tratada para que las otras personas no tengan
tengan contacto con esto y ayudar entonces a disminuir el riesgo de lo que es la transmisión de esta infección. Como la escabiasis también se transmite a través de los materiales, las sábanas y la ropa. Si no hay agua disponible, que sabemos que no lo había durante la tormenta de María, ¿verdad? Después de, o un episodio donde no hay electricidad, se pueden tomar todos esos objetos, colocar en una bolsa plástica, sellarla y exponerlas al sol. Se dice que si se deja por 72 horas máximo, ayuda a matar el organismo que causa la escabiasis, es una manera de controlar. Pero es bien importante eliminar todos los materiales que hayan tenido contacto con esa piel, porque si no, usted trata al paciente y vuelve y sale. Y el impétigo, pues requiere una evaluación, para, la doctora lo dijo muy bien, para utilización de antibióticos, para controlarlo y nuevamente lavado de toda esa ropa. Ahí sí que, pues tal vez hay que guardar esas para cuando podamos tener agua adecuada y detergente para lavar bien esa ropa y ayudarlos. Correcto, sí. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias, doctora Rodríguez, y a todos por participar de esta actividad. Recuerden que la próxima sesión será el próximo 19 de septiembre a las 9:30 y será sobre salud emocional antes y después de un desastre natural. Muchísimas gracias a todos y muy buen día. Hasta la semana próxima.